Antes que estuviese de parto, dio a luz. Luego dice, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Siguiente versículo dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, ¿qué pasó? Dio a luz. Es una aseveración tan obvia, no llamémosle lógica, pero tan obvia, ¿verdad? Este es uno de los, o si no es que es el aspecto más importante en la obra de Dios, con respecto a servirle a Dios, ¿verdad? Dice, ¿acaso se podrán dar a luz hijos sin dolor? ¿Verdad? Las que son mujeres y que son ya madres y que han tenido hijos por parto natural, saben a qué se refiere esto, ¿verdad? No se tiene hijos si no hay dolor, ¿me entiende? Entonces, claro, no estoy hablando en términos, digamos, médicos, porque ahora se usa una cesárea y se puede tener hijos sin dolor, pero me refiero al aspecto más natural, como ha sido establecido. La propia Escritura dice, pues en cuanto Sión, es decir, en cuanto el pueblo de Dios estuvo de parto, es decir, tuvo dolores, es como dio a luz sus hijos. Hay algo muy importante que todo cristiano tiene que estar convencido, vivir bajo tal convicción de que esto no solamente es urgente, es necesario, ¿verdad? La reproducción, el que haya cada día nuevos convertidos, debe de ser un deseo profundo en el corazón de cada cristiano, ¿verdad? Y nada que sea de una aflicción profunda o real va a producir realmente, ¿me entiende?, una necesidad como es el pedirle a Dios tener hijos. Usted se va a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con hoy? Bueno, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón compartirles en esta noche. El deseo del corazón de Dios, dice la Escritura, es ser padre. Dijo el profeta, ¿por qué es que Dios hizo uno solo teniendo multitud de espíritu? Y la propia voz, ¿verdad?, divina contesta diciendo, pues es el deseo, ¿verdad? El Señor buscaba una descendencia, es decir, que hubiese una multiplicación, porque si hay un deleite que tiene Dios ante todo ser, es ser padre. Entonces, no trato de enseñarles el modelo de paternidad humana, pero sí comprendamos el interés de Dios de ser padre. La primera cosa, como Dios se presentó, de hecho, muchísimo antes, como Dios se revela con todo hombre, toda mujer, no es ni siquiera como una deidad. La Biblia dice, a lo suyo vino, pero los suyos, dicen, no le recibieron. Y enseguida presenta la razón, el propósito, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos. Entonces entienda esto. Es una manifestación, la primer manifestación que todo hombre o mujer tiene de Dios en su vida es a través de la paternidad de Él hacia cada uno. Por eso el hombre no puede vivir, ¿me entiende?, con una ausencia de algo. El que realmente conoce a Dios de una manera real no puede vivir con la ausencia de algo, es decir, que la ausencia de nada más bien. Está completo porque Dios no es un mero complemento, Él lo llena todo. Por eso es bien importante que ese es el deseo del corazón de Dios y que es la pretensión de Dios para que esto siga ocurriendo. Hay un estancamiento, queridos hermanos, y eso quiero compartirles porque al final es una cosa muy responsable, ¿verdad? Y es que la iglesia tiene que seguir, ¿me entiende?, dando hijos. Me refiero a lo espiritual. Hay algo que debe de ocurrir. Y entre tanto hay un letargo espiritual, no va a ocurrir. Y esto es tener un clamor real, un clamor verdadero de dolor,
de aflicción que solo se puede experimentar teniendo una relación real con Dios. Ahora, note que no le estoy diciendo nada. Hoy platicaba con un pastor con referencia a cuestiones doctrinales y le decía, ¿realmente qué interés hay? ¿O cuál debiera de ser el interés de alguien de conocer incluso muchas doctrinas o tener conocimiento de cosas incluso bíblicas si no se tiene una experiencia real con Dios? Y mire que esto es fundamental. Se puede llenar, pues no creo el corazón, pero por lo menos la cabeza, de demasiado conocimiento e intelecto, y sin embargo, ¿me entiende?, estar padeciendo de una ausencia de Dios. O sea, se nota rápidamente cuando hay una característica tal como un alejamiento de Dios o un poco o nada de conocimiento de Él. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando alguien tiene conocimiento de Dios? Bueno, es notable. ¿Qué ocurre cuando ha habido una experiencia tal o cuando hay una experiencia tal de una relación firme, de una relación constante, de una relación efectiva? Se ve. Un enamorado, usted sabe que está enamorado cuando está con la enamorada, ¿verdad? No necesariamente es cuando está una persona con otra, quiere decir que está enamorado. Uno ve un montón de parejas que no los ve uno nada enamorados. Pero cuando usted ve a un enamorado, cierto, algo pasa, ¿verdad? Hay algo en su expresión natural que denota ese enamoramiento. Es la verdad. Usted ve, pues sobre todo se da en los jovencitos, ¿verdad? En los adolescentes, ¿no? Hasta en su caminar van así como, no sé, ¿verdad? Bastante ilusionados. Y como que el camino se les hace muy corto, como que están los pasitos chiquitos, ¿verdad? Y las sonrisas son distintas, ¿o no es cierto? Usted ve a alguien que esté enamorado y a alguien que esté desenamorado, que no está enamorado, también se ve, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirlo? Con Dios es lo mismo. Hay algo, hay una expresión natural de que existe algo. Entonces, cuando uno tiene un encuentro con Dios, una relación de amor con Dios, se va a producir algo que es tan profundo con el deseo, ¿me entiende?, de llevar a cabo que se suscite el deseo de la procreación. Solo así se da. Toda intimidad, y espero que no malinterprete lo que le digo, toda intimidad produce algo, reacciona, ¿me entiende?, en una manera común y produce un algo. Ningún hijo viene allá por arte o por obra del Espíritu Santo, excepto Jesús, ¿verdad? Pero tiene que haber una relación de intimidad. Y eso es producto, ¿me entiende?, de un amor, producto de un anhelo. ¿Sabe? Yo he encontrado con varios jóvenes, sobre todo, que no tienen interés, por ejemplo, de casarse. Y otros no tienen interés de tener hijos, por ejemplo. Y empiezan, pues es que no sabes, pues tener un hijo es una alta responsabilidad. Tener un hijo, pues, y si yo nada más veo a mi hermano, a mi hermana, no, zafo, dice, no. Entonces, ¿por qué les llevo a esta idea, hermanos? Porque la iglesia vive una situación similar. Hay poco deseo de que se produzcan hijos. Y normalmente, ¿sabe por qué? Porque un hijo viene a raíz del dolor. Entonces se quiere todo a la fácil. La Biblia habla de Ana, una mujer, usted lo puede leer en casa. Voy a hacer alusión rápida por el tiempo. En 1 de Samuel, la Biblia habla de una mujer llamada Ana. Una mujer que deseaba profundamente tener hijos, o tener a lo menos un hijo. Y la Biblia dice que Dios le tuvo que llevar a ella, ¿me entiende?, a un profundo acto de súplica a Dios. Lo que no es común en una mujer que tiene hijos, y le explico esto. En los tiempos antiguos, una mujer con esterilidad, es decir, que no podía tener hijos, era igual a alguien que vivía en pecado, por ejemplo, o a alguien que no era bendecido. Entonces, una mujer que tenía hijos se consideraba una mujer muy bendecida. Entonces, trate de pensar cómo se siente una mujer que no tiene hijos. El señalamiento, ¿no? Eso es lo más normal cuando alguien
cuando ocurre la boda, ¿no? Lo más normal es que preguntan después de un tiempo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Y cuándo el niño? ¿Cuándo, verdad? ¿Cuándo el bebé? El problema es que ahora muchos chamacos se casan y ya la muchacha ya viene en Barcelona, como dicen los españoles. Pero yo hablo de las cosas correctas, las cosas sanas. Una mujer le preguntan, ¿y cuándo va? ¿Y el bebé? ¿Cómo se siente una mujer? Más cuando pasa después de 9 meses y como que no pasa nada. 1 año, 2 años, se dicen, oiga, ¿y el niño cuándo? 4 años, 5 años, ¿y el bebé para cuándo? ¿Cómo se siente una mujer en ese estado? Se siente mal. La pura pregunta le aflige. Ahora, Ana estaba aparte, dice que había una contrincante que le hacía sentir mal. Entonces ella es llevada, y quiero que entienda esto, su situación es llevada a una profunda súplica. Ella no estaba pidiendo por un auto, por una bicicleta o por otra cosa. Ella pedía por un hijo. Pero no podía tener hijos. Así que ella va y hace una oración. Y tal oración es una oración muy distinta a la maternidad común. ¿Y cuál es? Mire, toda mujer está deseosa de tener un hijo. ¿Para qué? Para amarlo, para cuidarlo, para, no sé, pues hacer la labor, ¿verdad?, común de toda madre. Pero ella viene y le dice a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver. Oración que normalmente ninguna mujer hace esto. Ahora, la iglesia vive en un tiempo de crisis donde poca productividad o casi nada de hijos hay, porque se quiere todo fácil. Porque se entiende, si se va a dar, pues será. Si llegará, llegará o no. Entonces, esa es una cosa. Y la otra es que un hijo duele. Y como duele es más fácil a veces, como hacen los secuestradores, secuestrar. La iglesia tiene que crecer. Escuchen, hermanos. Si usted se ha preguntado cuál es la razón, cuál es el siguiente paso de conocer a Cristo, usted y yo tenemos que ser seres productivos con un anhelo, ¿me entiende?, de dar a Dios una alegría de ser padre. Las iglesias hoy, la mayoría, tiene muchos miembros y muchos de ellos ni siquiera han conocido a Cristo. Llámenle crisis, pero realmente es un peligro inminente sobre muchos. Llenan las congregaciones, se aprenden la liturgia, los rituales, pero no hay una experiencia de ser hijos de Dios. Ahora le pregunto, ¿le duele a usted esto? Porque si no hay un dolor, entonces algo no está bien. La iglesia tiene que volver a ser sometida, insisto, a ese profundo dolor. No hay hijos, no hay hijos. Una vez una mujer vino con Jacob, su esposo, y le dijo, dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. La Biblia dice que esta mujer tuvo que hacer su parte. Ahora le estoy llevando a que concientice esto, queridos hermanos. Por eso a veces se trata de hacer eventos masivos con la idea de sentirse un tanto emotivos con respecto a la multitud. Pero ¿sabe? Alguien dijo que con los puros cristianos que había hace 100 años, hoy más de la mitad de nuestra nación debería de ser cristiano. Pero se ha dejado de dar hijos. Un hijo tiene que vivir la experiencia. Para ser hijos, ¿me entienden? No es sencillamente venir a una carpa o ir a una iglesia. Jesús lo dijo contundentemente. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen. Me preguntaba alguien muy recientemente, bueno, ¿y usted desde cuándo es cristiano? Me decía así, en términos tajantes. Y yo le dije una fecha. Y un día dijo, ¿pero qué no desde chiquito iba a la iglesia? Entonces le dije, sí, esa es la idea de muchos, que con solo ir a la iglesia ya se es cristiano.
¿Mm? Y a muchos les preguntan de cuándo, y dicen, pues yo desde mis papás me llevaban. Eso es ser meramente miembros de una congregación o religiosos. Sin embargo, se trata de ser hijos. El primer plan, ¿me entiende?, que Dios origina es darle vida al vientre de la iglesia. El asunto con Samuel es el siguiente: su madre no podía tener hijos. Y muchas madres daban a luz hijos, pero en ese tiempo la Biblia dice que la palabra se escaseaba. Y como la palabra se escaseaba, entonces Dios tenía que suplir un hombre producto de un deseo real, producto de un deseo verdadero, producto de un clamor y de un gemir a Dios, y producto incluso de un trato con Dios. ¿Cuál era el trato? Dios iba a usar a ese niño. Entonces la madre no debería retenerlo, tenía que soltarlo en las manos de Dios. ¿Sabe qué complicado es ahora entregar a nuestra familia, a nuestros hijos? Qué complicado es tener obreros que quieran servir a Dios. Casi todo se hace esperando: ¿y yo qué voy a ganar? ¿Y yo qué voy a recibir? Años atrás, hablemos de unas 2 décadas posiblemente, o década y media, este ministerio, que es un ministerio, como usted ya lo sabe, evangelizador, yo recibía solicitudes de personas que querían ingresar a nuestro equipo. Y no sabe a cuántos yo les tuve que rechazar, a cuántos tuve que decirles: esperen, hay que esperar el tiempo, hay que ver esto o aquello. A veces eran cosas meramente técnicas. Hoy, que alguien quiera evangelizar, ya deje ir a servir al Señor de tiempo completo, uno que quiera evangelizar, no hay. No sabe cuántos días aquí invitamos a salir a evangelizar, ni siquiera, ni por pena o por vergüenza. Alguien dijo: a ver si alguien por lo menos se interesa en que yo haga algo. Nadie. Hay algo pésimo en realidad, y lo digo no con un dedo acusador, lo digo por la necesidad que se ve real, hermanos. El deseo del corazón de Dios es ser padre. Dios pudo haberle hecho así con un tronido de dedos. ¿Por qué Dios hizo uno? Porque buscaba una descendencia, buscaba que hubiese, ¿me entiende?, esa multiplicación. Es lo mismo con la iglesia. Dios nos llamó, ¿me entiende?, para ser dueños de los hijos de Dios. Somos responsables, ¿me entiende?, de que se lleve a cabo esto. Ana vino y le dijo: Dios, por favor. Ana tuvo que entrar a un clamor, y entre tanto la iglesia no vuelva a tener ese clamor, a sentir el dolor, el producto de un hijo. ¿Qué pasa mejor? Mejor robarse a uno. ¿No es igual al secuestro eso? Tiempos donde casi ninguna iglesia produce, lo digo con mucho cuidado, pero con toda responsabilidad. Pocas iglesias producen sus propios hijos. Es raro. Casi siempre son venidos de otra congregación. Y eso ha venido a crear rupturas, ha venido a crear, pues obviamente, divisiones. Y entonces la falta de identidad también, porque eso es lo que provee la paternidad: identidad. ¿Se imagina un cristiano que ha andado aquí y allá como chapulín en tantas congregaciones? ¿Cómo pueda aseverar una identidad? ¿En qué basa su identidad? Claro, en un acto de presunción va a decir: en Dios. Sin embargo, si no se entiende que el principio, ¿me entiende?, el principio es doloroso. La Biblia dice: nacerá una nación una vez. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio todo? Nada se logra así de la noche a la mañana. Toda familia que tiene hijos tuvo que haber empezado con uno, ¿o no? No de un solo tuvo. Yo conozco un hombre, él vive en los Estados Unidos, su esposa está aquí en México, y
Y entonces le conozco muy bien. Y él tiene 17 hijos, nada más. Y entonces no lo negaba. En la congregación que asistía, yo he estado predicando varias veces allá en la ciudad de Milwaukee, en los Estados Unidos. Y él me dice un día, dice, yo le atino, dice, más o menos, ya sé cuándo tengo que regresar a México para hacer otro hijo. Y lo dice así con mucho, dice, solo, ya, cuando tenía como 10, yo lo conocí cuando tenía como unos 7 hijos. Y pues así, y yo le decía, ¿cuántos tienes ahora? Ya hasta le hacía yo algo de broma, ¿ya? ¿Cuántos van ya? Dice, no, ya este año no pude pasar allá, decía, porque se va de mojado al otro lado. Pero no salen los hijos así nada más, ¿me entiende? Entonces hay una intervención siempre. Lo mismo es con el crecimiento de la iglesia. Hay una intervención de parte de la iglesia, ¿me entiende? Como el vientre donde Dios dará origen a que hijos nazcan. No es fácil porque el dolor a nadie le gusta. Creo que por eso se inventó la cesárea, ¿verdad? Para que no haya dolor. Y yo creo que robar ovejas es casi igual a la cesárea, tener hijos sin dolor. Pero todavía se vuelve a ese principio. Fue con dolor con que Jesús dio origen a nuestra propia salvación. Fue con dolor con que Él logró, ¿verdad?, comprar a nosotros. Fue con dolor que Él pagó el precio por nosotros. En cuanto Sión estuvo de parto, cuando venga otra vez un dolor profundo, hermanos, algo tiene que costar, algo tiene que doler. Ana dijo, solo dame un hijo, y si tú me lo das, yo te lo daré. Y Dios dijo, ahora es cuando voy a actuar. Escuche, en nuestros tiempos la palabra de Dios se sigue escaseando, hermanos. Se sigue escaseando, en aquel tiempo se escaseaba. Y Dios iba a tomar de la voluntad de una mujer con dolor y con angustia. Iba a tomar el fruto que ella iba a obtener de un clamor para ser de utilidad en los tiempos de aflicción. Hoy, hermanos, el mundo vive por aflicción, vive en momentos de caos, y lo que hace falta, hermanos, en este mundo es la palabra de Dios. Pero ¿quién la va a impartir? ¿Quién la va a dar, hermanos? ¿Qué hace la iglesia como tal? Creo que hasta el cansancio posiblemente se ha dicho. La iglesia se ha vuelto, ¿me entiende?, en un cobijo meramente de algunos cuantos. No se soluciona así. Ana no decía, Señor, envía palabra a Israel. Ella, su oración no era, envía obreros. Ella decía, dame un hijo y yo te lo doy. Hace falta, escuchen, pastores, hace falta nuevos convertidos de sangre limpia, que no se corrompan, que no estén corrompidos con ideales, ¿me entiende?, o con astucias humanas. Se requieren nuevos convertidos que puedan tomar en serio las cosas de Dios, sin ser hijos chiqueados o chiflados, que puedan crecer y ser entregados desde su infancia a un conocimiento de Dios, como lo hizo Ana con Samuel. No lo negó. La Biblia dice que apenas el niño fue destetado y fue llevado. Su preparación fue porque él iba a ser uno de los hombres más grandes que Dios iba a usar. ¿Para qué queremos hoy a los nuevos convertidos? A nosotros nos han juzgado hasta el cansancio, haciendo creer que venimos para robarnos a la gente o para llevarnos. Es una mentira. Lo poco que podamos aportar siempre será con respecto a la obra de Dios, pero la iglesia está en una crisis seria, queridos hermanos. Se vive una crisis y un conformismo. Si usted lee la escritura, la Biblia dice que Dios le dio a Ana, le dio a Samuel. Ella dio a Samuel, pero Dios le dio más hijos a Ana. Dios no tiene límites. Solo Dios está probando nuestra realidad. Está probando nuestra verdadera razón de por qué tener hijos. En el libro de Primera de Reyes, ponlo por favor. Es una historia que todo el mundo conoce, seguro. Interesante, pero no deja de ser aplicable en este sentido. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, o sea, era un bebé recién nacido,
que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Siguiente versículo. Y una noche, el hijo de esta mujer, ¿qué pasó? Murió, dice, porque ella se acostó sobre él, es decir, no tuvo cuidado sobre él. Siguiente versículo. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Siguiente versículo. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Siguiente versículo. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Siguiente versículo. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Entonces, siguiente versículo, dice, y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Luego, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. ¿Qué pasó? Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, sino que partirlo. Hermanos, esta es la crisis que la iglesia vive en nuestro tiempo. No se trata, ¿me entiendes?, solamente de cumplir un gusto. La obra de Dios tiene su alta responsabilidad, ¿sabe? Cuando a alguien no le duele dividir, partir, es porque realmente no siente el dolor desde sus entrañas, como debe de sentirlo alguien que realmente paga el precio. Somos responsables y algún día todos daremos cuenta, hermanos, de lo que hicimos, también de lo que dejamos de hacer. Sin embargo, cuando nuestra intervención es de un tipo maloso, sabe Dios que Dios mismo puede caracterizar el dolor que es profundo y es real. La iglesia tiene que sentir el dolor, ¿me entiende?, de perder un hijo. Debe de tener cuidado de matarlo, como esa mujer que se encimó y lo mató. Nuestros pasos tienen que estar muy seguros. Sé que a veces no nos gusta lo que la palabra de Dios dice, pero al final seremos responsables de esto. De esto sí somos responsables. Desde el cuidado, desde la protección, pero también del valorar lo que es un hijo que no nos pertenece, le pertenece a él. Tenemos que sentir, hermano, yo le pregunto, ¿qué siente usted? Realmente, ¿qué le hace sentir mal? Yo he escuchado que hay gente que dice, ay, hermano, pobrecitos los hermanos de la carpa. No, no tiene sentido. ¿Me entiende? No me importa si usted se conduele de nosotros, eso no es importante. Sino, ¿quién va a ganar esta ciudad para Cristo? ¿Quién va a alcanzar a los perdidos? ¿Quién realmente siente dolor por aquellos que mientras usted está sentado ahí, muchos se han ido al infierno? Las estadísticas dicen que cada segundo 24 personas van al infierno. Quiere decir que lo que yo he hablado, cientos, quizá miles ya están en el infierno. ¿Qué pretendemos nosotros? ¿Qué es lo que nos hace sentir mal, hermanos? ¿O qué realmente es lo que queremos? ¿Solamente tener un hijo? No importa que se muera. No. Es que la palabra es responsable. No me disculpo si a alguien le molesta lo que predico, entre tanto sea la palabra de Dios. ¿Sabe? Porque Dios le ama. Porque Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Quiere que cada uno proceda al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. No es de que llenemos las iglesias, no es de que llenemos las carpas, sino que cada uno esté seguro que no morirá. ¿Dónde está entonces nuestro clamor ante Dios? ¿Cuál es nuestro clamor? Yo escuché, un pastor me escribió hace días
y me dijo que si voy a participar del Día Nacional del Clamor por México. Yo tengo la fortuna de tener conexión con cientos, miles de pastores en todo el país. Y honestamente le decía al pastor, ¿sobre qué se va a orar? ¿O cuál es el clamor realmente? Y me dice, es que hay mucha delincuencia. Y yo le digo, ¿cuál es la solución? ¿Orar es la solución? Sí, hermano. Le dije, bueno, o sea, orar es cierto, pero no pasa nada si solamente oramos. Queremos que Dios lo haga todo. Un mundo que no conoce la verdad de manera directa, aunque se ore una y otra vez, este mundo necesita, ¿me entiende?, que se le predique la palabra. Los delincuentes lo que necesitan, ¿me entiende?, no es como dice el presidente, besos y abrazos. Necesitan ser, ¿me entiende?, confrontados ante su pecado, ante su maldad. Se necesita conocer a Dios para ver realmente los resultados, ¿me entiende? Una persona que es movida por meros sentimientos momentáneos, pero no tiene una vida nueva, jamás será una nueva criatura, jamás. Yo estuve en la ciudad de Molonga, en Guatemala, hace algunos años. Es una ciudad donde ha llegado una prosperidad evidente. Viajé con una centena de pastores de aquí de México. Y bueno, estuvimos una semana en esa ciudad, viendo las cosas que Dios hizo de manera milagrosa, como los frutos de la tierra, ¿me entiende? El producto de la tierra es algo extraordinario. Por ejemplo, ¿no? Los frutos pues han dejado de ser pequeñeces, pues zanahorias gigantes, calabazotas y todo eso grande. Pero algo que me impresionó, hermanos, pasando por la zona de las cárceles, que las cárceles no están en uso, y las usan solamente como bodegas de los municipios. Y entonces, con toda certeza, decían los hermanos, es porque ya no hay delincuentes. Que alguien diga algo así es señal exactamente de que eso es, ¿me entiende? Eso realmente es una prosperidad. Ahora, ¿qué queremos para nuestra nación? Clamar para aquello, decía, para que le vaya bien. México es una nación económicamente poderosa. México es una nación que tiene, ¿me entiende?, una solvencia alimenticia que muchas naciones quisieran tener. México lo tiene todo. ¿Qué es lo que necesita nuestra nación? Necesita el Evangelio. Necesita las buenas noticias. Buenas noticias no es que usted se gane la lotería. O sea, ¿qué son las buenas noticias? El propio escritor dijo, el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, dice, para salvación. Si hay una buena noticia, es que esta nación se salva. Si hay una buena noticia para su familia, para su pariente, no es que sane del cáncer, quizás sea una buena noticia meramente, pero muchos sanan de una enfermedad y se irán al infierno. No sabe cuántos eventos que se hacen para que la gente sane. Por eso Jesús dijo, es mejor entrar sin un ojo, sin una mano al cielo, que con todo irse al infierno. O sea, ¿de qué se trata? Si no hay convicción, si usted y yo no estamos seguros, este mundo, ¿me entiende?, está en un grave problema. Esta nación tiene un problema serio y alguien tiene que hacer saber que solo naciendo de nuevo se puede tener y obtener la vida eterna. Solo naciendo de nuevo es que cada personaje de esta nación y de este mundo podrá recibir la esperanza real, tendrá la respuesta adecuada. De otra manera son falsas ilusiones, son falsas promesas. Podemos orar, ¿me entiende?, hasta el agotamiento. Podemos ayunar hasta pasar por debajo de la puerta sin abrir y no pasa nada. Se necesita hijos como Samuel, ¿me entiende?, de un dolor profundo, de una promesa a Dios, para que si quizá uno, o quizá 10, o quizá una nación vuelva a tener la efervescencia espiritual que se requiere para que Dios habite en esta tierra. ¿Qué hemos aprendido, hermanos? ¿Con qué nos hemos conformado? La iglesia ha permitido y se ha unificado
a vivir entre el terror, a vivir entre la delincuencia, soportando y aceptando todo ese tipo de cosas que se hacen comunes, que ya robaron a alguien más, que ya asaltaron a alguien más, que ya secuestraron a fulano. Hoy estuve en un pueblo muy cerca de aquí y entonces buscábamos una iglesia cristiana, una dirección que me habían dado. Y entonces vamos en el auto, mi esposa, mi niño y yo. Y me dice Chili, mira, ahí va un joven con una Biblia. Entonces, ¿qué deduce usted rápidamente? Pues es cristiano, ¿o no? Ya me frené, eché un poquito atrás y saludo al jovencito, un jovencito, y le digo, ¿eres cristiano? Y agarra, lleva su Biblia y le hace, sí, sí. Y le digo, ¿y a dónde te congregas? Y ya me dijo, a tal lugar. Le dije, pues ahí voy. Le dije, si quieres te echo un ride. Y le hace, no, gracias. Le hace así, no, gracias. Y me dice, Chele, es que no te ve cara de cristiano, me dice. Y se ríe. Y yo le dije, oye, soy cristiano, ¿eh? Y el muchachito se queda así como, quizá te estás disfrazando de cristiano. Soy pastor. Y me hace otra vez. Bueno, para no hacerle larga, no se subió. No se subió. Y entonces vamos charlando con mi esposa, le decimos, bueno, tiene su razón. Y debe de ser o bien instruido en algo, o realmente hay una preocupación real en un jovencito. Al sondear entonces, todo el ambiente cae de preocupación. En un cristiano, empezando con el cristiano, demostramos lo que hemos permitido nosotros. Es la iglesia quien ha permitido este tipo de cosas, ¿me entiende? Porque al tolerarlas, al pasar por alto, al no levantar la voz. Hace años a los cristianos nos llamaban protestantes, ¿se acuerdan algunos de estos? Yo estaba en la oficina de un alcalde en cierta ciudad allá en el norte. Y el hombre entró así prepotente contra mí. Y me dijo, ¿ustedes de los protestantes? Le dije, sí. Le dije, ¿y usted sabe por qué somos protestantes? Dijo, no, pues así les dicen. Le dije, no, déjeme explicarle para que usted la próxima vez sepa cuál es nuestra protesta. Le dije, somos protestantes porque protestamos en contra del pecado. Protestamos en contra de las cosas aberrantes que usted y mucha gente hacen al echar hacia afuera el cristianismo y el evangelio. Se enojó tanto el hombre, pero le dije, esto es precisamente a lo que estamos protestando. ¿Esto cree usted que es justo? El hombre pues volteó a ver a sus ayudantes ahí y dijo, bueno, te voy a demostrar que sí hago cosas buenas. Y me autorizó el área que íbamos a usar. Pero sabe, hemos dejado de protestar. Vemos las cosas como algo al natural. La propia iglesia, ¿me entiende? Leí una vez un escrito de L. Moody, dijo, años atrás la iglesia señalaba al mundo y decía mundo sucio, mundo pecador, mundo engañoso y perverso. Y dice, pero ahora es el mundo que dice a la iglesia, iglesia sucia, pecadora, perversa. Las cosas se han cambiado. Ahora se necesita hombres como Samuel, que se levanten en tiempos donde la palabra se escasea, hermanos. No hablamos de nuestra propia palabra. Sé que a veces hemos llegado a un ajuste fatídico. Hemos llegado, ¿entiende?, a tomar las cosas de gustillo meramente, pero es la palabra la que va a imperar, porque aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra permanecerá por siempre, porque es eterna. Necesitamos volver a impartir y compartir la palabra, su palabra. Sé que no es de mucho agrado, queridos hermanos, si la propia iglesia está renuente a la palabra. La misma escritura dice que el justo, con dificultad se salva. No estamos en un territorio fácil, escuche. No es algo fácil como parece. Quisiera decirle que todos vamos a ir al cielo, pero la Biblia dice que amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos caminan por él. Quisiera decir que todos van a entrar al cielo,
el camino es angosto, el que lleva la vida es angosto y tiene su dificultad y muchas veces sus dolencias. No es fácil. Y creo que sí, sería irresponsable de mi parte decirle que con solo por estar aquí, usted ya lo logró todo. Ni siquiera yo estando en esta posición. Hay una verdadera dificultad. Las cosas de Dios cuestan. Y si no volvemos a un profundo anhelo y deseo de clamar y suplicar, sentir el dolor por aquellos que realmente se pierden. La Biblia dice que el Señor y miró y vio a las ovejas que eran, vio a la gente que eran como ovejas sin pastor y dice, tuvo compasión. No se puede, queridos hermanos, decir algo sin esa pasión que realmente desborda evidencia. La iglesia tiene que volver a sentir pasión por un perdido por lo menos. ¿Qué hace usted cuando mira las noticias y escucha que en cierto lugar alguien asesinó a alguien? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa cuando ve el desquicio que hay de los delincuentes en asesinar a la gente así, sin tentarse el corazón? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa cuando una madre da a luz un hijo y lo tira a la calle o lo lanza al basurero? ¿Qué piensa usted? ¿Será cierto que el corazón se ha vuelto duro? ¿Será cierto que no hay sensibilidad? Tal parece que así es. Cada día, hermanos, minuto tras minuto, segundo tras segundo, gente muere sin Cristo, sin esperanza. Pienso por esta tierra, hermanos, que un día estaremos frente al Señor, su servidor, junto con todo este ministerio. Y seguro que veremos, el Señor nos va a evidenciar frente a lo que hicimos y dejamos de hacer. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara le decimos al Señor, hicimos el trabajo, si no fue así? ¿En base a qué seguridad le podemos decir, todo está bien, Señor? He hecho lo que me pediste. ¿Con qué seguridad puedo esperar que el Señor pueda decir, bien, muy fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? ¿En base a qué, hermanos? ¿Saben lo importante que es volver a ser sensibles por el alma de alguien? Desde pequeño yo fui inculcado en las cosas de Dios, en el Evangelio. Asistía como todo niño. Lo disfrutaba, es la realidad. Como niño disfrutaba las cosas de Dios. En aquel entonces eran un tanto distintos los modismos y formas, pero lo disfrutaba, lo recuerdo bien. Pasé mi adolescencia, participaba, hacía cosas que me emocionaban. Y llegó un tiempo así, repentino, no quise saber nada. Ahora entiendo que no era ni siquiera de Dios, era de la iglesia, porque la iglesia es una cosa, Dios es el eterno. Me alejé. De vez en cuando iba, asistía a los eventos importantes, fiestas que se hacen en la congregación. Me alejé, comencé a tener prácticas de cualquier chico común, sin Cristo. Estudiando yo el bachiller, nos reuníamos con otros tres jóvenes, mis amigos de esa época y yo. Y entonces salíamos, hacíamos las travesuras de un adolescente, un muchacho de esa edad en ese entonces. Iba y les acompañaba, me ofrecían una copa, yo la tomaba para darles por su lado, me ofrecían una cerveza, yo la tomaba, aunque ni siquiera me gustaba, pero lo hacía porque quería estar dentro de ese aceptado dentro de ese núcleo.
Si alguien me preguntaba sobre versículos de la Biblia, yo lo sabía. Es casi imposible que alguien olvide algo de esa naturaleza. Es casi imposible. Un día llega uno de estos amigos, Raúl se llamaba, y lo veo cabizbajo y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Y me dice, hay muchos problemas en mi casa. Con un suspiro me dice, no sé qué hacer, dice. Mis papás pelean demasiado, dice. Y empezaba a hablar puras maldiciones y decía, yo ya estoy cansado. Pues ánimo, amigo, con una palmadita. Siguiente día, lo veo más acongojado y viene y dice, no puedo más, dice. Mi papá estaba golpeando a mi mamá y me le fui encima y lo golpeé. Dice, y mi papá, mira, y traía hinchado aquí el pómulo. Algo dentro de mí me decía, dile que Cristo es la solución. Pero ¿cómo le digo si es un chamaco que ando metido en ese tipo de cosas? Al siguiente día me llama y me dice, ven, y se suelta a llorar, me abraza. Y me dice, estoy decidido. No aguanto más, dice. Y se suelta a llorar sobre mí. Y está llorando. Y entonces me dice, estoy decidido. Esta vida no la quiero. No es vida. No es vida. Mis padres hoy se separaron, dice. Cada quien ya se fue por su lado. Y empezó a llorar. Y alguien me decía, háblales de Cristo. Pero ¿cómo le digo? Traigo en una mano una botella de cerveza. Y por otro lado el conocimiento. Y le digo, ánimo, amigo. Ánimo, algo va a salir bien. Se despide de mí, caminando hacia atrás y me dice, adiós, amigo. Eran las 8 de la noche cuando me avisaron. Raúl se había suicidado. Han pasado más de 30 años y lo he dicho una y otra vez. Si yo hubiese conocido a Dios, si yo hubiera tomado en serio las cosas de Dios, más de 30 años ese muchacho está en el infierno y sabe, le queda toda la eternidad. Alguien pudo decirle, no, hay una solución, no, Jesús, pero ¿cómo digo algo? ¿O cómo digo de alguien que no conozco? ¿Entiende usted, hermanos, que no se puede estar jugando a la iglesita? No puede tomar el cristianismo como un juego. Los hijos se dan con dolor, se valoran. Una vida, ¿me entiende? Vale más que un perro, vale más que sus animales, vale más que su negocio, vale más que su trabajo. Un alma va a durar toda la eternidad. A veces cuando recuerdo, a veces cuando pienso aquí, si usted me pregunta por qué tanto afán en decirlo, ¿sabe? Pude haber rescatado a alguien del infierno y no lo hice. Por no tomar en serio las cosas de Dios. Muchachos, entiendan, las cosas de Dios no son un juego. Cuestan, duelen, porque así son los hijos, con dolor. Pero sabe, al final tendrá una satisfacción si se hace lo correcto. La mujer, cuando está en dolor de parto, llora, pero cuando el hijo ha nacido, dice su palabra, se goza, se alegra. La iglesia, para alegrarse y para hacer fiesta, primero tiene que sentir el dolor. No se puede servir, muchachos del ministerio, pastores, siervos, ministros, no se puede servir si no hay un dolor real. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestro sentido de servir? Yo hacía una pregunta a 200 jóvenes para estadística de mi libro que estoy escribiendo. ¿Para ti qué es servir a Dios? Más del 90% me dijo, tocar un instrumento. ¿Eso es servir a Dios? ¿Eso es servir a Dios? ¿Cuánto dolor tocar una guitarra, no? ¿Cuánto dolor tocar un instrumento? Tenemos que volver a sentir el dolor por alguien que de veras necesita. Usted y yo, la iglesia, hemos abusado de mucho alimento. Pero hay muchos que dicen, ¿quién me mostrará el bien?
Hay unos que aunque sonríen, la verdad están muy adoloridos. Hay muchos que le muestran a usted en apariencia que todo está bien, pero cargan algo tan profundo como el pecado mismo, como la aflicción misma, como el dolor y la amargura, que nada se le puede quitar, con nada se puede borrar excepto con la sangre de Jesús. Queremos ver una iglesia floreciente, tenemos que dar a luz hijos nuevamente. Queremos sangre fresca, necesitamos hijos frescos. Esto no es fácil, hermanos. Jóvenes, todavía es posible dar los mejores años al Señor. A veces cuando noto el desgaste físico que tiene mi voz, mi propio cuerpo, pienso, Señor, dame un chance, predicar un día más con toda la pasión responsable que se debe. Quizá ahora a muchos les molestará lo que se dice, pero algún día dirán: gracias a Dios alguien llegó, impartió esta palabra y fui rescatado. Tomar en serio las cosas de Dios todavía es importante, todavía está en vigencia, todavía es válido ahora. Muchos muchachos como Raúl han atravesado frente a cada uno de nosotros. Han llegado a usted quizás a su trabajo o a su negocio y le han preguntado algo. Quizá en una charla de escuela te han preguntado algo y usted ha preferido mejor decir: no, te invito a la iglesia, como si la iglesia fuera mágica. ¿Cuánto vale más un alma? Jesús tuvo que llamarla de hipocresía, o llamarle a tal acto como hipocresía, cuando dijo: no ustedes desatan su asno para darle de beber, no importa si están fuera del tiempo o en tiempo de legalismo impedido. ¿Cuánto vale más un alma? ¿Qué tanto puede usted invertir realmente? ¿Qué tanto le puede doler? Cuando me preguntan, yo todo el tiempo platico con pastores, con ministros. Y cuando me dicen: ¿de qué se trata esto, pastor? Y yo les digo: pues de ganar almas. Como que dicen: no, es que nosotros queremos otra cosa, como pues, y ya lo entiendo, el show, el espectáculo, aquello que divierte a la gente, aquello que lo entretiene. ¿Y las almas? ¿Y un alma? ¿Cuál es la razón, me entiende, que nos mueve a venir a lugares como estos, a usted, a mí? Esto es un sacrificio. No hay hijos si no hay dolor. El precio que se paga, que debemos de pagar, la sensación que se debe tener desde la emoción. Es cierto, no todo es emotivo, pero hay una buena señal. Es una buena señal cuando los dolores empiezan en la mujer. El niño va a nacer. Iglesia, entienda, hay cosas que vienen a raíz de dolor y de sufrimiento y de heridas. Él no nos prometió todo, andar, me entiende, entre tulipanes y pasto. En este tiempo, en este mundo, dice la Escritura, tendréis aflicción, pero creed en mí, temedme, he vencido al mundo. Tenemos una responsabilidad urgente para llevarla a cabo ya. Y a menos que usted no experimente el dar a luz hijos, jamás valorará a alguien como tal. Permitirá que suceda como ese. Pártanlo. Si se va, que se vaya. Si se pierde, que se pierda. Si vive como quiere, que vive como quiera. Solo el que realmente a quien se le conmueven las entrañas por su hijo, intercederá, buscará, pedirá, hará como aquel pastor que dejó guardadas las 99 y por una se lanzó. Vale la pena. Cuando alguien me pregunta: hermano, ¿tiene sentido parar una carpa como esta si a veces nada más viene una gente? Le digo: sí. Un hombre miraba detenidamente a otro que caminaba
a un lado de la playa, en el mar. Y lo veía que corría, que levantaba algo y lo lanzaba al mar. Levantaba algo y lo lanzaba al mar. Y entonces cuando se acercó distinguió que son de esas pequeñas estrellas de mar que el mar lanza hacia afuera y las expulsa. Y no tienen movilidad propia para volver a meterse. Entonces muchas mueren. Así que aquel hombre tomaba una estrella y la lanzaba, y otra vez se regresaba y corría y tomaba otra y la lanzaba. El hombre que lo miraba se acercó y le dijo: ¡hey, amigo! Y aquel, sin hacerle caso, seguía lanzando las estrellitas. Y le decía: ¡hey, amigo! Y él volteó y lo miraba y seguía lanzando. Dijo: no tiene sentido. Y el hombre dice: ¿qué es lo que no tiene sentido? Y dice: son miles y miles de estrellitas. Tú eres nada más uno. ¿Qué puedes hacer? No tiene sentido. Hay muchas que van a morir. Y entonces este hombre tomó una estrellita más y se la mostró y le dijo: mira, para esta sí tiene sentido. Y la lanzó. Tal vez todo lo que se pueda hacer en esta vida sea por una sola vida. Tal vez este ministerio, yo no sé si cuando llegue a la presencia del Señor solo uno se habrá ganado. Pero si uno se ganó, ya tiene sentido. La iglesia no debe de seguir partiéndose, hermanos. No hay razón por dividirse. Hay que ganar nuevos convertidos. Hay que ganar pastores con todo el respeto que usted merece. Deje de llevar gente de las iglesias. Gane almas para el Señor. Dios le va a bendecir cuando hace las cosas correctamente, como una mujer tiene a sus hijos. Estas mujeres eran rameras, pero cuando una experimentó la maternidad, algo cambió en su vida. No volvió a hacer lo mismo. Se conmovieron sus entrañas, superaron las emociones de una práctica pecaminosa. Se llegó a la estancia del amor por un bebé, por un niño que era su propio hijo. Nosotros tenemos que sentir nuevamente esto y pedirle a Dios: Dios, dame hijos si no me muero. Hermanos del ministerio, ¿para qué estamos aquí? Tenemos que ganar almas para el Señor. Tenemos que sentir un vivo deseo, aunque sea un Señor, pero dame almas o me muero. Algún día veremos. Quizá en sentido figurado, una joven se acercó a mí cierta ocasión. Teníamos una reunión, era un evento para jóvenes, y la jovencita me llamó. Mientras oraba por muchos de ellos, ella me llamó y me dijo: pastor, quiero contarle algo. La chica tenía una apariencia demacrada, triste, y tenía tomado su pelo así y temblaba. Y le dije: ¿qué pasó, hija? Se acercó conmigo, le dijo: ¿le puedo decir algo al oído? Pues le dije: sí. Y dice: mire, yo tuve una aventura con un chico, dice, y quedé embarazada, encinta. Y entonces ese muchacho, cuando le hice saber, no quiso responsabilizarse y me dejó. Y entonces dice: yo le conté a alguien y lo que me aconsejó fue abortar a ese niño. Dice: y clandestinamente yo me provoqué un aborto, dice. Dice: esto tiene 8 años ya, dice. Y no hay una noche, dice, que cuando yo voy a dormir sueño, dice, y veo a un bebé con sus tiernas manos que me llama. Y yo camino hacia él y él camina hacia atrás y dice: mami, no me dejes. La iglesia, en cierto sentido, ha abortado demasiados hijos.
a veces por miedos, a veces por irresponsabilidad, pero una vida para el Señor vale demasiado, hermanos. A veces cuando vamos a acabar, como esta semana que culminamos, pregunto, Dios, ¿valió la pena venir aquí? Casi no podemos hacer nada, unos cuantos. Aunque sé por sabiduría que si realmente hiciéramos lo que el Señor quiere, lograríamos, aunque sea uno entre todos. Y yo no sé con cuántos tropezaremos un día en la eternidad, inalcanzables, extendiendo los brazos, hijos que se abortaron solo por el miedo y la irresponsabilidad. ¿Acaso no hay pasión, hermanos? ¿Qué debe de ocurrir entonces? Volver a ese clamor pasional. Dios, dame hijos, si no me muero. No soy útil, soy estéril. ¿Cuál es mi pecado? Ana tuvo que suplicarle a Dios, balbuceaba, había acabado sus palabras, ya no había palabras, pero seguía queriendo un hijo, seguía pidiéndole, Señor, si me lo das, yo te lo doy. Necesitamos hombres y mujeres que vengan al conocimiento de Dios, porque en los tiempos que vivimos hace falta obreros, predicadores, misioneros, pastores. La iglesia está en crisis, hermanos, y este mundo por consecuencia también. ¿Qué hará usted? ¿Qué haremos? ¿De qué manera personal usted tomará el reto? ¿De qué manera usted tomará la decisión para poner al servicio de Dios su vida, su todo, con el fin de que el propósito de Dios, el deseo de Dios de ser padre, se lleve a cabo? Le anticipo una cosa: si usted lo hace, será con un sacrificio alto. Si usted dispone su vida para el Señor, servirle, usted va a sufrir, usted va a tener dolores, pero también tendrá consecuencias que le causarán gozo. Póngase de pie, por favor.